esta tierra, que me ha recibido hace tantos años. Me da mucho dolor también ver tanta maldad que hay en nuestro país. Tenemos a Pablito que emite la noticia, locución, ve seguramente muchas cosas que no son publicadas y que están vigentes en el ámbito nacional. Muerte, compungidos, ¿cómo no vamos a estar sentidos en nuestro corazón? Saber que un niño de 12 años, por no recibir atención médica que estaba disponible para poder llegar a destino, no pudo llegar porque se le impidió llegar. Entonces, ¿cómo no vamos a poder estar compungidos, adoloridos de corazón ante tanta necesidad? Dice la alabanza. ¿A quién iremos? Nosotros, gracias a Dios, estamos en este camino santo y bendito que nos permite en oración llegar al Padre, al Dios de dioses, al Creador del cielo y la tierra, en el nombre de Jesús, en el dulce nombre de Jesús. Y no podemos estar ajenos o ser insensibles ante tanto dolor. El otro día, en nuestro trabajo, usted sabe que atendemos a 3 niños, llegó a nuestras manos un libro que se llama El niño que dejó de ser un desastre, de un escritor español. El niño que dejó de ser un desastre porque era un desastre como niño, porque no había dirección en su hogar. Entonces, ¿qué hacía? Este niño pensaba 1000 cosas, pero de las 1000 cosas no hacía nada. Es lo que ocurre hoy en día en nuestra sociedad, en nuestros gobernantes, tanto de un lado como de otro, de una tendencia a otra tendencia. Piensan 1000 cosas, pero en definitiva lo único que hay es muerte e insatisfacción nacional. Y por qué no decirlo continental y mundial, que sabemos que bíblicamente esto está profetizado que tiene que suceder, y sucederán muchas cosas más. Gracias a Dios estamos en este camino santo y bendito con la autoridad de la palabra que el Señor nos advierte y nos ayuda a salir adelante y saber que estas cosas que ocurren, sabemos que tienen que ocurrir y sabemos a dónde podemos ir en oración al Padre de los cielos. Amén. Pues yo le pido en esta ocasión, amados hermanos, que inclinemos nuestro rostro antes de comenzar con la exhortación de hoy. Lloremos por nuestra llanta, en nuestro corazón, verdaderamente, honestamente, sincero. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojitos, no nos dejemos distraer para nada, y en esta hora vamos en oración. Bendito Dios, alabado sea tu nombre en este santo y bendito lugar, Señor, en esta hora especial. Nos presentamos ante usted, Señor, como pequeña manada, como habitualmente lo hacemos los días martes, Señor, en la hora de oración. Pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que perdones todos nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Nos humillamos ante ti como tus hijos, Señor, herederos, según tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para pedirte que sane nuestra tierra, Señor. Darte gracias que nos permite que nos podamos reunir el día de hoy. Y como decía el cuentito, Señor, que llegó a nuestras manos, se pensaba muchas cosas, Señor, este niño de nombre Tomás, pero en definitiva no hacía nada porque no tenía dirección tuya, Señor. Y si no había dirección tuya, Señor, tampoco había dirección en el seno de su hogar. Yo te pido, Señor, por Bolivia, te pido por tu creación, que como fue leído por la hermana Esther, Señor, esta porción de la palabra, que decía que la tierra aún gime hasta ahora, Señor, con dolores de parto. Bendice nuestras familias, Señor, y donde quiera que vayamos podamos predicar tu santa y bendita palabra, Señor. Señor, te pido que perdones mis pecados, Señor, mis vicisitudes, mis contiendas, mis pleitos, Señor, personales y espirituales con usted, Señor, para que pueda usted hablar a través de mi persona lo que ha puesto, Señor, como segunda instancia en esta predicación, esta exhortación más que nada, Señor. Darte gracias en esta hora y ponemos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, sabiendo que lo que usted va a hablar lo está hablando ante la autoridad de su palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el dulce nombre de Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Bien, en esta ocasión, amada Iglesia, volvemos a repetir el tema de 1 Corintios escrita por el apóstol Pablo, 1 Corintios 19, 16, porque la verdad que quedó como en el tintero en aquella ocasión. La exhortación la hicimos en función de la fe, si se acuerdan, hablamos de las distintas etapas y fases
de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que es don de Dios, bíblicamente hablando. O sea, todo lo que está exponiéndose es bíblico, no hay ninguna manifestación de ninguna otra naturaleza, sino no llegaría a nuestras vidas. Y en aquella ocasión había otro título, pero vamos a tomar en este caso la expresión "ay de mí", que dice Pablo. Pero antes vamos a repetir nuevamente para refrescar nuestra mente histórica, si lo podemos llamar así, un poco de historia referente a cuándo el apóstol Pablo escribió esta epístola a Corinto. Entonces, ¿qué ocurría? Que en aquel entonces Pablo estaba enfrentando ante Corinto un lugar realmente muy conflictivo, que Corinto era un puerto, por lo tanto había un desfile de naves que entraban y salían, había una verdadera conmoción dentro de la iglesia naciente de Corinto. Vamos a leer los aspectos históricos de esto como inicio. Dice, la epístola fue escrita, obviamente ya sabemos, por el apóstol Pablo desde Éfeso, aproximadamente en el año 55 después de Cristo, un año después de haberse establecida la iglesia en Corinto, ciudad cosmopolita. Corinto es una ciudad muy cosmopolita porque había mucha afluencia de gente, mucha afluencia de diferentes lugares, que obviamente era para Pablo, a pesar de que tenía la bendición de haber fundado esta iglesia, había una tendencia filosófica de parte de los griegos. Entonces vamos a definir lo que es cosmopolita. Se refiere esta definición de cosmopolita, una ciudad cosmopolita, a lugares o culturas con mentalidad abierta, sin prejuicios, que valoran la diversidad y se sienten ciudadanos del mundo. Se aplica a individualismo como tal o a individualismo como grupo. O sea, había en aquel entonces muchas tendencias filosóficas de parte de los que conformaban Corinto, que obviamente atentaba contra el primer año de la iglesia de Corinto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que las restricciones morales eran mínimas, como habíamos dicho la vez anterior. O sea, había prácticamente un lugar que se permitían hacer muchas cosas que para ellos, para los de Corinto, eran normales, pero ya en el Señor no era lo mismo. Porque ya cuando nosotros entramos al Evangelio sabemos que nuestra mente, nuestro cuerpo empieza ya a cambiar nuestra forma de ver la vida. Entonces, debido a estas circunstancias de que la iglesia de Corinto estaba enfrentando, era difícil establecer una iglesia que se mantuviera pura, y su falta de fe viva, en la cual tan animadamente habían crecido e iniciado. O sea, al inicio, como todos en el Evangelio, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, estamos en el primer amor, y el primer amor lo queremos hacer todo como el cuentito. Pensaba miles de cosas, pero no hacía nada. Entonces, cuando estamos en el primer amor, en los primeros pasos del Evangelio, ¿qué cosa queremos hacer? Muchas cosas, pero somos absorbidos por los deberes cotidianos. Esa es la verdad. Cuando a mí me ocurrió esto el primer año, el segundo, tercer año, pues sí me empecé a dar cuenta de que tenía que cambiar la prioridad de mi elección para enfrentar la vida como tal. ¿De acuerdo? Entonces, la carta a los Corintios por parte de Pablo era para confrontar a la iglesia en relación a lo que estaba ocurriendo interiormente en la iglesia, porque había varios líderes que habían regado la palabra del Señor, que había sembrado Pablo. Pablo fue el que inició, pero también habían otros hermanos ahí, que había uno que prácticamente se transformó en su enemigo, que era Apolo, que ya lo vamos a ver, que atentó contra los fundamentos de la congregación de Corinto, porque este señor era muy erudito y tenía un carisma muy particular. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo confronta a los cristianos con su pecado y el desorden moral, además de instruirlos en asuntos que habían surgido en la congregación. Había comenzado una división debido a los guías espirituales que ahí existían. Entonces, la iglesia de Corinto había entrado en un periodo de desorden. Por otra parte, esta carta responde a interrogantes puntuales sobre el matrimonio, los dones, la doctrina y la resurrección de Jesucristo. Le pido por favor que oren por mí, que estoy muy compungido por lo que está ocurriendo en Bolivia.
creo que se nota en mi corazón realmente que ver que entre hermanos se estén agrediendo de una forma tan fea. Por favor, me acompañen en la oración, por favor. Si alguno de los hermanos quiere orar, por favor, les pido que lo haga, porque realmente lo necesito. Yo estoy muy compungido con esto que está ocurriendo en Bolivia. Por favor, cariño, me acompañan a oración. Sí. Gracias. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí, Señor, reunidos como iglesia, Señor, en un solo cuerpo. Agradecido, Señor, por poder escuchar también tu palabra, tu mensaje, Señor, a través de tu siervo, Señor, nuestro querido hermano Carlitos, Padre amado. Pusiste tú en nuestro corazón, Señor, esta palabra, Padre amado, para nosotros, Señor, y también para no ser indiferentes ante el dolor que está pasando en nuestro país, Señor. Como entre misma gente, Padre amado, de una misma nación, hay esas peleas, Dios amado. Es como dentro de una familia, un hermano con otro hermano, Señor. Y sabemos que nunca lleva bien, Padre amado. Y te pido por el corazón de nuestro querido hermano Carlitos, también, Padre amado, también por nuestro Señor. Que nos guardes de todo mal, de toda indiferencia, Señor. Y te pedimos, Padre amado, por estas personas que sabemos en el fondo que están actuando de una manera no adecuada, Señor. Y sabemos que el corazón del hombre busca su propio beneficio, Dios mío, por el cual también te pido perdón, Señor. Y nos ayudes a tener tus ojos, Padre amado, y tu corazón. Y que a través de tu palabra, Señor, de tu predicación, del ejemplo que se pueda dar a nosotros como hermanos, también, Padre amado, la gente pueda verte a ti, Señor. Y a través de ti puedas concedernos la paz, Dios eterno. Y te pido que por favor puedas confortar el corazón de hermano Carlitos, también nuestro Señor. Y pedimos siempre, Padre amado, la guía de tu Espíritu Santo y tu presencia en nuestras vidas, Señor, y también en este hermoso mensaje que vamos a recibir. Gracias, querido Dios. Gracias por tu amor, por tu paz. Tú eres nuestro Dios Shalom, Dios que nos trae la paz. En el nombre de Jesús, nuestro Señor bendito. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, querido. Muchas gracias, hermanos. Bueno, la verdad que yo no pensaba sentirme en estos momentos, en estas condiciones, pero es así. Nosotros no sabemos cómo el Señor va a actuar, cómo nos va a mover, cómo nos va a hacer sentir algo que está delante de nuestros ojos y no podemos estar ajenos a eso. Si cada uno de ustedes está sintiendo algo respecto a lo que está ocurriendo, gracias, Oscarito, por la oración, la verdad que te lo agradezco. Es necesario, es absolutamente necesario para lo que está expresado en la palabra de Dios del día de hoy. Ay de mí respecto a la cita bíblica. Entonces, ay de mí, Carlos, si no hablo la verdad, ay de mí, si no comparto con ustedes también mi dolor, mi preocupación, porque es genuina. Esto no es inventado. Yo no llegué esta mañana así y realmente es así. El Señor dice, tus caminos no son mis caminos y el Señor va a obrar como corresponde. Sin dejar de ser insensato, más bien sensato en lo que se refiere a lo que vamos a compartir familiarmente el día de hoy. Gracias nuevamente, Carito. Y en 1 Corintios, la que es la cita, en el capítulo 1 del 11 al 13 dice, ya Pablo dice, le ha escrito la carta a Corinto y les dice lo que está ocurriendo, los enfrenta realmente a lo que está ocurriendo en aquella ocasión. Ojalá pudiéramos recibir para Bolivia en este tiempo, en el futuro cercano o en el próximo futuro de aquí 10 años, realmente una dirección de Dios para que nuestra nación esté bien, esté en paz, porque Bolivia no encuentra paz, el mundo no encuentra paz, porque la palabra de Dios dice que sin Dios nada podemos hacer, nada, absolutamente nada. Ya nosotros, conociendo el Evangelio, la verdad de su palabra, el Espíritu Santo, las oraciones de los santos, no podemos decir que vamos a estar insensibles de oídos, insensibles en el espíritu, en la mirada, en la boca, en el respirar. Vamos a ser insensibles ante algo, una evidencia tan grande que es que comprendemos y recibimos esta exhortación del Señor de que sin Dios, sin el Señor, nada vamos a poder hacer, solamente vamos a meter la pata en muchas cosas. Y que es lo que está ocurriendo con nuestros gobernantes, que se dice que son de una tendencia, de otro. En Corinto ocurría lo mismo. Entonces Pablo manda esta carta, la primera, de una región lejana, y los confronta.
Y dice en 1 Corintios del 1 al 13, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Un sinónimo de contienda? Enfrentamiento. Enfrentamiento. ¿Algún otro sinónimo? Peleas. División. Y en el 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Si lo miramos en el actual contexto de nuestra nación, de nuestro país, yo soy de el innombrable, le dice, ¿no? El caballero. Soy de Pablo o de Apolos, y yo de Cefas o yo de Cristo. ¿De qué lado estamos? Ya conociendo la verdad de su palabra, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos de quiénes somos. Somos su propiedad. Y luego en el 13 dice, hace 3 preguntas Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Estas 3 preguntas son fundamentales, o sea, son 3 preguntas que confrontan de qué, Carlos, de quién eres en definitiva. Eres del mundo, tu ciudadanía, ya le has leído la palabra que tu ciudadanía es celestial, es celeste, ya tenemos nuestro pasaje comprado al cielo gracias a nuestro Señor Jesucristo, que dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Amén. Entonces el anhelo de Pablo era el de purificar a la iglesia de fracciones espirituales e inmorales, lo cual dio origen a esta primera carta, a esta primera epístola. La falta de fe en la iglesia naciente de Corinto llevó a que el apóstol Pablo tuviera gran oposición. Sabemos hoy en día de que la palabra está siendo cada vez acortada. Hay países en el mundo entero en los cuales ya no se puede predicar la palabra. Hoy día con un clic sabemos qué ocurre en Somalia o en el mundo árabe, ¿no es cierto? Solamente con un clic. Hace 30 años atrás nosotros recibimos las noticias después de un año tal vez, pero hoy en día sabemos y estamos conscientes de lo que en el mundo está ocurriendo. ¿Eh? Entonces, vamos hermanos, esa era la parte de la introducción, y llevando la primera carta de Pablo a Corinto, la podemos aplicar también a nuestra vida. ¿Eh? Entonces, entrando ya en definitiva a lo que es ay de mí, vamos a buscar la definición que ahí dice sobre ay de mí. No es importante, amados hermanos, entender esto de ay de mí como algo terrible, más bien miremoslo como una exhortación a nuestra vida, porque si conocemos la verdad, y la verdad nos hará libre bíblicamente hablando, sabemos que tenemos un compromiso con el Creador. De ser criatura pasamos a ser hijos de Dios, coheredero con Cristo. Por lo tanto, si sabemos esta verdad y la podemos llevar a otros hermanos, o fortificar el crecimiento de nuestros amados hermanos y hermanas, podemos decir, ay de mí, pero ay de mí en el sentido de la responsabilidad que yo tengo. Dejé de ser una criatura y Jesús, con su sacrificio en la cruz del Calvario, me dio el título de Cristo, que es igual a responsable, a ser responsable, una gran responsabilidad. Pues ay de mí, ay de mí. Entonces, amados hermanos, en la Biblia la expresión ay de mí denota un profundo y sentido moral de lamento. O sea, yo soy responsable del regalo que recibí de la salvación en Cristo Jesús. Soy responsable en compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que vaya. Y si no lo hago, como dice Pablo, ay de mí, porque me es impuesta necesidad. La imposición de necesidad. ¿Qué quiere decir? Esto es que la predicación no es una opción para nosotros como cristianos. No es una opción o un pasatiempo, sino una obligación ineludible y un mandato divino que cada creyente debe imperiosamente cumplir en obediencia y amor. ¿Lo practicamos realmente? Yo creo que sí, esperando no ser como el niño del cuento que pensábamos 1000 cosas y al final no hacíamos nada. Entonces la exhortación está aquí, en que la predicación para nosotros no es una opción o un pasatiempo,
sino una obligación. ¿Ante quién? Ante el Creador. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea o cree, ¿qué dice después? Juan 3:16, no se pierda más. ¿Qué cosa tiene? Vida eterna. Entonces, sabiendo que Pablo ante Saulo de Tarso tuvo semejante revelación, Pablo está diciendo ya aquí, murió Saulo, nació Pablo, y él nos está diciendo el día de hoy, esta mañana y todos los días, ay de vos, Carlos, ay de ti, ay de mí, digo yo, porque me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio y sentir realmente lo que los hermanos y hermanas sienten en sus vidas para efecto de que sean libres del dolor, la pena. Ay de mí, dolor, pena. ¿Lo ven? Entonces, hay un lamento, hay una angustia en Pablo que también debe existir en nosotros, una angustia. Pero una angustia dada en que realmente queremos compartir con aquellas personas que conocemos, a donde vayamos, el bendito Evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Angustia en cierta medida, en el sentido de que estar angustiado significa también una preocupación, mi responsabilidad de predicar el Evangelio. Temor reverente ante Dios respecto a lo que Él nos ha comentado. El último mandamiento del Señor dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Tomar conciencia de que si no lo hacemos, vamos a seguir en cierta forma o realmente en pecado porque no estamos cumpliendo el mandato del Señor. Dejémonos de estar complicando las cosas de Dios y hagámoslas por obediencia y por amor. Hagámoslas. No frenemos la riqueza que el Señor nos da en su palabra, en su testimonio, en el estudio, en lo que nosotros tenemos que estar dispuestos de corazón para efecto de llevarlo a cabo en nuestro caminar diario. Sabemos que si no lo hacemos, y aquí hay una gran exhortación, sabemos conscientemente de que vamos a tener un juicio inminente, la palabra de Dios lo dice. O hacemos oídos sordos, o estamos como el niño, pensaba 1000 cosas, 1.000.000 de cosas, pero en definitiva no hacemos nada. Eso nos ocurre, ¿verdad? A mí me ocurre, amados hermanos, muchas veces, por no decirlo siempre. Sentimos dolor, un dolor de no compartir algo que para otros es de necesidad, sabiendo que están en pecado o en oscuridad o en tinieblas. Amén. Aflicción y a menudo una llamada de arrepentimiento ante la santidad divina, funcionando como una exclamación de desgracia personal y un reconocimiento de la preocupación personal ante el mandato de Dios en su palabra. O sea, nos vamos a sentir realmente con la necesidad de exclamar ante Dios, ay de mí. La exhortación es esa. Denota además también la expresión pobre de mí. En la familia sabemos, ay, pobre de mí, que hice mal los exámenes y me va a ir mal, ay de mí, mi papá, mi mamá se van a enojar. O como también, o estoy arruinado, dice el hombre de negocio, hice mal la inversión y estoy arruinado. Entonces indica este ay de mí, que una situación de no obediencia refleja tristeza y gravedad del inminente y presencia del pecado destructor en base a la no obediencia. Me explico. El hecho de que no obedezcamos el mandamiento del Señor y de predicar el Evangelio a toda criatura, sabemos lo que nos va a pasar. Si vamos a la palabra de Dios, esa sangre la cual nosotros hemos predicado a esa alma, a esa persona, el Señor va a reclamar esa sangre. La va a reclamar. Pero la va a reclamar en el sentido de que no vamos a ir a un juicio eterno, pero sabemos que el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Carlos, ¿qué hiciste ese domingo que te compungiste ante todo lo que está enfrentando Bolivia? ¿Qué hiciste ese día? ¿O qué hiciste con el problema en tu trabajo, o en la familia, o en tu relación personal conmigo? Dice el Señor. ¿Qué hiciste con ese regalo tan lindo que te he dado, como dice Juan 3:16, te di a mi hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué hiciste con eso? Ay de mí. Yo, Carlos, digo, ay de mí, Señor, si no lo hago.
porque conozco la verdad. No para vivir atemorizado, sino para vivir con ganas realmente de compartir la alegría de ese primer amor. Amén, amados. Entonces, en la Escritura, amados hermanos, encontramos que la expresión "ay de mí" es una expresión, sabemos ya, de dolor interno. Tiene que haber un dolor interno. Debemos tenerlo, sentirlo, no escapar de él y decir, no me voy a hacer otras cosas, mejor no, porque es muy grande para mí. No es así. Aceptémoslo como un llamamiento de parte del Señor para que nuestro caminar sea firme, contundente, poderoso en el Señor. Poderoso, contundente, firme. Si ves, vamos al libro de Isaías, capítulo 6, verso 5, si alguien nos puede acompañar, por favor. Vamos a ver una situación aquí de un profeta potentísimo del Antiguo Testamento que dio gran testimonio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos a Isaías. Isaías 6, versículo 5, por favor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre. Ahí tenemos en el título el llamamiento de Isaías. Vea la profundidad de las expresiones de lo que Isaías, el profeta, escribió al señor Oscarito. Amén. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Ahí hay un gran lamento personal de parte de Isaías, que él dijo, ay de mí. Entonces dije, quedó vivo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Nosotros ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Ya no estamos ahí. Estamos vivos para la gloria del Señor. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, yo labios inmundos, el pueblo labios inmundos, veámoslo en el contexto actual, en nuestra relación actual con Dios, en la relación de nuestro país con Dios. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ese fue el llamamiento de Isaías. También hay un llamamiento para nosotros, porque esa es la aplicación, no leer la palabra y ponerla por allá lejos. No, eso no es para mí hoy, es para nosotros todos los días, mientras respiramos, porque conocemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En su palabra sabemos que es verdad, ay de mí. No hemos visto nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo hemos visto, pero sabemos que Él está. Porque la palabra lo dice. El plan de Dios es tan maravilloso, hermano Jaime, que dice, Él creó, mandó a su Hijo, Jesús subió al cielo, resucitado, fue a preparar lugar para nosotros, mandó al Espíritu Santo, para que diera testimonio a las naciones de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo sabemos, amén. Entonces es un lamento personal de Isaías, que también es mi lamento personal, es mío también, lo hago mío. Yo tomo la decisión realmente de entender lo que es así, lo hago mío para el efecto de que yo pueda ser grato ante mi Creador. Entonces tenemos que unir la porción de la palabra de parte del hermano Pablo, que primero, ¿no es cierto?, fue Saulo de Tarso, quien respiraba y emanaba odio hacia la iglesia naciente de nuestro Señor Jesucristo, con carta de los fariseos, de los líderes espirituales, detrás del Señor, a matar, a hacer sufrir al pueblo de Dios. Y en el camino, ya sabemos lo que pasó. Se le apareció el Señor. Saulo, Saulo, ¿hasta cuándo, Carlito, vas a seguir y no vas a ser digno? Entonces la relación de Dios, Jesús, Saulo de Tarso, Pablo ahora, obviamente, es una relación importantísima, no tan solo desde el punto de vista como está escrito en la palabra, sino donde está la exposición también para nosotros. Ay de mí, que me es impuesta necesidad. No me tengo por qué gloriar de la predicación del Evangelio, más bien dar gracias a Dios, aunque sea un razonamiento lógico, es que es verdad, ya conocemos la verdad. El Señor nos dice, bueno,
te voy a imponer una necesidad, que tú sientas la necesidad de hablar de mi Hijo, de hablar de mí, de hablar del Espíritu Santo, de hablar de la palabra. Te voy a imponer esa necesidad. Nosotros tenemos necesidades básicas. No es verdad. Comer, dormir, descansar, desarrollarnos son necesidades básicas. Pero también está la necesidad fundamental, la que nos mueve, es aquella espiritual, de acuerdo a lo que dice la palabra, con el Espíritu Santo y con los hechos que podemos dar nosotros testimonio de que somos hijos del Altísimo. Amén. Entonces Isaías, ¿qué hace aquí? Él dice, ay de mí, que soy hombre muerto. Amén. Entonces Saulo, ya convertido en Pablo, escribe esta carta a los Corintios, manifestando su preocupación porque había división en la iglesia. Hoy en el mundo cristiano hay de todo. Así que hay que estar atentos, amados hermanos. ¿Ok? Entonces, para nosotros entender por qué esto de ay de mí tiene relación lo llevamos a la visión de nuestro Señor Jesucristo. Debemos pasar por el filtro de nuestro Señor Jesucristo para entender de que cada exhortación de la palabra de Dios tiene que ver todo en Cristo, todo el Antiguo Testamento termina en Cristo. Y se abre la pirámide, podríamos decir, porque en Cristo nosotros se nos abre el entendimiento, la necesidad impuesta de buscar de Él para nuestra vida espiritual y nuestro caminar diario, permanente. Ya no estamos en condiciones de combatir ante Dios, de discutirle a Dios, sabe que estamos en la carne, sabe que estamos en pecado, pero somos pecadores arrepentidos. Dejémonos de estar pensando o estar batallando con Dios, decir, ¿será verdad esto? ¿No será verdad? Eso en un momento dado nosotros vamos a ver cuando estemos ante la presencia del Señor. Pero ahora, yo no quiero que el Señor me diga, yo le voy a decir al Señor, ay de mí, Señor, no hice lo que me mandaste. Amén. Dejar en toda nuestra intelectualidad, dejar de pensar de que Dios no existe, porque el mundo intelectual dice, no, Dios no existe, no hay Dios. Y si no hay Dios, ¿qué es lo que hay? Todo lo contrario. Problemas, división, guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros llegar a entender esto que Pablo dice, porque es Pablo que lo está diciendo, ¿por qué tenemos que ir a Cristo? Porque Cristo es el que se le aparece. Entonces, ¿qué dice? Para nosotros, Carlos, ¿cuál es el sentido de creer en Cristo? Así como ante la visión de Saulo, ¿cómo voy a entender esto de creer en Cristo si no lo he visto? No se me presentó. Entonces, el poder de la predicación es fundamental en nuestras vidas. No es un razonamiento lógico, es bíblico. La palabra de Dios lo dice. Y de predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, para yo ir a predicar tengo que conocer, saber y en quién he creído. ¿Qué significa creer en Cristo? ¿Por qué razón tiene el ay de mí? Claro, porque Saulo recibió a nuestro Señor Jesucristo en esa visión y él lo está diciendo el día de hoy, esta mañana y mañana. ¿Qué significa para nosotros creer en nuestro Señor Jesucristo? Parece una pregunta bien simple. Sí, la verdad que yo creo porque la verdad me predicaron el Evangelio en México o allá en la zona sur o en mi trabajo había un hermano cristiano que me predicó, pero ¿qué significa creer? Vamos a profundizar un poquito sobre qué significa creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el significado para mí? Y para llegar a eso yo tengo que entender qué es creer. ¿Qué es creer? En la Biblia, amados hermanos, creer significa mucho más que reconocer intelectualmente que Dios existe. Porque son cosas que tienen que ser discernidas como espiritualmente. En la Biblia, creer significa mucho más que reconocer intelectualmente que Dios existe. Este verbo de acción, creer, implica de depositar una confianza, mi confianza absoluta, depender de Cristo y entregar mi vida propia a sus promesas en obediencia. Si yo creo, es porque estoy entendiendo de quién estoy hablando.
Porque dice la palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿qué dice luego? En quien podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Jesucristo en quien podamos ser salvos. Eso es creer. No necesariamente reconocer intelectualmente. Podemos ser muy estudiados, muy profesionales, muy capaces, pero si no lo entendemos realmente, la dimensión que tiene de creer en nuestro Señor Jesucristo nos lleva a buscar parte de la respuesta a la pregunta que ¿qué significa creer en Cristo? Entonces hay una convulsión en nuestra mente, en nuestro espíritu, que empezamos a buscar la forma de interpretar adecuadamente, no a comodidad mía como un traje que busco mi camisa, mi par de zapatos, sino es algo mucho más grande que escapa a nuestro entendimiento. Esa es la exhortación. ¡Ay de mí!, dijo Pablo. ¡Ay de mí! Que si no predico el Evangelio también voy a estar en dificultades, porque ya conozco la verdad. Entonces esta verdad nos va a llevar a que este proceso, este cambio en nuestro alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mirada, en el oído, en todo lo que nosotros somos, nos va a llevar a estar muy preocupados de esto. Ay de mí, que si voy a hacerlo, no voy a hacer. Decido, porque ya entiendo la verdad, dejo de combatir, dejo de pelear contigo, Señor, y realmente yo voy a seguir tus pasos porque yo creo, porque me has dado una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. Y si vamos bíblicamente a hablar sobre la vida eterna, Cristo va a venir. Y estas cosas que están ocurriendo no son tan terribles como las que van a venir. La palabra de Dios dice, el Espíritu Santo será mientras esté. ¿Será que dice? ¿Qué dice la palabra sobre el Espíritu Santo? Será quitado. Ya no vamos a tener el Espíritu Santo, amados hermanos. No lo vamos a tener. Y ahí sí que va a haber crujir de dientes. Que se van a quedar. Así que estar combatiendo todavía, si decido o no decido, tengo mis dudas, las dudas son razonables hasta cierto punto. Porque cuando entra el intelecto y no el espíritu, ahí empieza la dificultad. El enemigo de toda justicia, que es el diablo y sus huestes, van a entrar a nuestra mente y nos van a atacar y decir, no, pero será cierto, será verdad, porque voy a hacer un clic y voy a entrar a un tipo de predicación. Por lo tanto, la doctrina de la palabra de Dios que trajo Cristo, mi doctrina no es mía, dijo Cristo, es de mi Padre, y no la dejó a ti en esta santa y bendita palabra. De modo que no digamos como Pablo, ay de mí, porque mayor carga tenía Pablo porque realmente había tenido el encuentro con el Señor. Nosotros no hemos tenido el encuentro con Cristo así visible como Él lo tuvo, nosotros lo sabemos por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo fue enviado para llevarnos a toda verdad, dar testimonio de Cristo y convencer al mundo de, ¿qué dice la palabra? De pecado. Entonces la decisión personal de sumisión en humillación al Padre, sabiendo la promesa que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo de ser salvos, obviamente nos va a llevar a estar en paz para con Dios. ¿Amén? Ok, sigamos. Entonces, tenemos que pensar que creer en nuestro Señor Jesucristo implica una serie de bendiciones en nuestra vida. Bíblicamente, hablando, pensando, creyendo que la palabra de Dios nos enseña y confronta día a día en nuestras vidas, realmente lo entendemos. No son, amados hermanos, no son preguntas que nos complican, más bien son preguntas que nos van a dar la posibilidad de entrar en la nueva fase de crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son etapas, son cedazos, son voladeras que el Señor nos da para poder ir creciendo cada vez más y entender y decir un día, era tan fácil entender, Señor, era tan fácil haber creído en usted, era muy fácil. Les comento, les comparto un testimonio con una hermana cristiana de Argentina, que algunos de ustedes la conocen, la hermana Julia, que un día conversando con ella decía, bueno, Carlos, ¿qué tú piensas esto de que significa creer en Cristo? Era tan fácil, hermana Julia. ¿Cuántos años han pasado, Carlos? 30 años para entenderlo. El significado de qué significa creer en Cristo.
¿O qué es Cristo? Era tan fácil, hermana. ¿Y cómo así, Carlos? Ser solamente entregarme al Señor. Porque es la única opción que hay en la vida. No te equivocas, hermano Carlos. Hermana Furia, dejé de combatir contra mi conciencia intelectual, contra mi pensamiento intelectual, contra mi pensamiento financiero, con lo que he vivido en mi vida. Me he entregado espiritualmente a pensar, sí, Señor. Como dijo Isaías, heme aquí, Señor. El Carlos dijo, heme aquí, Señor, y ahí vamos. Porque creo en ti. Definitivamente. No voy a combatir contigo, no voy a discutir con usted, yo me entrego a ti. Pero tú sabes, amado Señor, que yo soy débil, no te preocupes, el Espíritu Santo va a estar contigo. La palabra de vida va a estar contigo. ¿La crees realmente? Por eso tienes que seguir a Cristo. En la boda de Caná, amados hermanos, si leemos Juan, en la boda de Caná, María es la primera que dice, es a él. Y María dijo a los silbinos, a los que servían, hacer todo lo que ellos, no solamente el hecho del milagro de convertir el agua en vino, es lo que él dijo, seguidme, dejar, vende tus cosas, en la palabra de Dios, deja tu intelectualidad, deja todo, abandónate como lo hizo Saulo, sígueme, amén. Entonces, es una cosa extraordinaria, hermanos. El seguir a Cristo o entender qué significa creer en Cristo alcanza nuestra vida, vean, nuestra vida, nuestro espíritu, alma, cuerpo, conciencia, en el aprendizaje sólido del conocimiento de Cristo a través de la palabra de Dios. Es decir, que tenemos que estudiar la palabra ante la expresión, porque me es impuesta necesidad. ¿Sabes? A mí se me impone esta necesidad, es una necesidad que nace del corazón por obediencia. ¿Amén? Entonces, amados hermanos, a través de la palabra de Dios encontramos una serie de versículos que hablan sobre creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creer en Cristo nos da, ¿no es cierto?, la alternativa de poder ir al cielo y ser salvos. Ese es el regalo. El regalo de nuestro Señor Jesucristo que nos trajo salvación. Entonces, el creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, creer en el Hijo de Dios, ¿qué significa creer en Jesucristo? Es lo que el Señor nos está hablando esta mañana. ¿Qué relación tiene con ay de mí? Tiene mucha relación porque es de Cristo quien Pablo está diciendo. Ay de mí, si yo no lo hago, ay de mí, porque yo recibí la visión más extraordinaria que una persona puede tener. Amén. Entonces veamos, sabemos que hay muchas personas que piensan que dicen que creen en Jesucristo o en Dios mismo, pero no lo entienden en su real magnitud. ¿Dónde caemos? Yo caí en eso. En cuestionar al Señor Jesucristo. En una oportunidad, amados hermanos, en un trabajo que estaba realizando en otro país, uno de mis colegas sabía que yo era cristiano y me dijo, maestro, se le dice ya a donde yo trabajaba, maestro, usted que es cristiano, ¿usted daría a su hijo para salvar al mundo? No, le dije, no lo daría. Pero ¿cómo? Si va a salvar al mundo, ¿no? Ya hubo uno, su nombre es Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario por todo el mundo. Entonces, esas experiencias hablan mucho de cuál es nuestro estado de relación con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos ahí, hermanos. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de San Juan 3, en la Biblia, la Santa y Bendita Palabra. Es el más conocido de todos nosotros si hemos leído la Palabra de Dios. El Evangelio de Juan es un Evangelio realmente muy bonito. En San Juan, vamos a buscar, capítulo 3, si me olvido, capítulo 3. Si alguien me puede leer, por favor, el versículo 15 de San Juan, capítulo 3, versículo 15. Hermana, ahí estás.
Hermano, por favor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí esta palabra del Señor en Juan 3 se refiere a la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. ¿Sí? Con Nicodemo. Nicodemo era un personaje muy erudito, muy elocuente y versado en la palabra del Señor. Y va al maestro a escondidas, de noche, a preguntarle que cómo es esta cosa, cómo funciona. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 3, podemos ver qué es lo que ocurrió realmente en toda esa escena que se presentó de noche. ¿Por qué no de día? Porque Nicodemo tenía temor de que sus colegas religiosos se enteraran de que realmente tanto él como muchos otros esperaban la venida del Mesías. Y va de noche y le dice, había un hombre en el versículo 1 del capítulo 3 de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que aquel que no naciere, versículo 3, que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Exhortación personal, ¿realmente creemos? ¿O estamos en el proceso de ir creciendo en nuestra creencia en nuestro Señor Jesucristo? Amén. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, claro y preciso, de cierto te digo. La expresión de cierto y de cierto te digo es verdad, es verdad, es verdad. Yo te lo estoy diciendo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, el creer en Cristo, vamos entendiendo cuál es el significado de creer en nuestro Señor Jesucristo, bíblicamente hablando. Cristo hablaba con un hombre muy letrado, dice Nicodemo, acerca de su relación con Dios y Jesús, la relación que Nicodemo tenía realmente con el Señor. Hasta aquel entonces era solamente en base a las leyes que Moisés había dejado, ¿no es cierto? Hasta él entonces. Entonces, ¿qué pasaba? Que para él, encontrarse con Jesús, teniendo como referencia todo lo que a él le llegó de información, de que hacía milagros, sanaba a los ciegos, volvía a la vista, etc. Es como lo que ocurrió a Pablo cuando fundó la iglesia, le llegaron a él, le llegó información de que había problemas en la congregación. Y Nicodemo, sabiendo que esperaba al pueblo de Dios la venida del Mesías, va y le pregunta, ¿eres tú? Y Jesús le responde lo que ya sabemos en la palabra. Y el versículo 15 dice, para que, dice Jesús, también el día de hoy, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué regalo más bello! ¿Hay necesidad de creer en nuestro Señor Jesucristo? Pues la hay. Ya conocemos la verdad. Porque además de creer, me lleva a la siguiente promesa, vida eterna. Un día vamos a dejar de respirar, de existir, pero nuestra alma, nuestro espíritu, dice la palabra que dormimos y cuando venga el Señor seremos levantados. Y los que hemos quedado vivos, nuestros cuerpos serán transformados. Esa es la riqueza del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creer firmemente en lo que el Señor dice para que podamos ser salvos. Podríamos decir salvo es como ir al cielo, el ticket o el pasaporte para ir al cielo. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que creer en nuestro Señor Jesucristo tiene estricta relación con Pablo, Saulo y lo que él experimentó camino a Damasco. Para entender ay de mí que me es impuesta necesidad. Aunque ocurrió en tiempos distintos, pero hoy día, respecto a lo que es la cita bíblica, es tan vigente como yo les estoy mirando a ustedes, como ustedes me están mirando a mí. O tan presente como las dificultades que hay en nuestro país, en el mundo entero. Es tan presente como hoy, y lo será presente mañana, hasta la venida
del Señor. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Como dice el versículo 15, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice en el versículo 16, que es el versículo de oro de la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo 16? Pablito, si me puede acompañar, ya tenías la cita bíblica. San Juan 3:16, es el versículo de oro de la Biblia, de oro, o sea, tiene una validez eterna. Adelante, hermanito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está clarita la ecuación celestial. Para todo aquel que en Él cree. ¿Quién es Él? Jesús. El mismo que se le apareció a Saulo. No, hermano, si ya lo sé, no me vuelvo a decir, no, es necesario saberlo, es necesario recordarlo, porque nuestra mente está frágil, es frágil, presa del enemigo de toda justicia. Porque cuando entramos nosotros a los caminos santos y benditos del Señor, el enemigo de toda justicia, el diablo, perdió un discípulo, lo perdió, y va a dónde actuar en nuestro pasado, en nuestra vida pasada, porque Cristo son todas las cosas hechas nuevas, y nos va a atacar ahí, nos va a atacar en el pasado, ocurrió esto otro, acordate, así que tú, como le dijo a Eva, así que dijo, ahí está el ataque del enemigo. Entonces sabemos que en Cristo Jesús está la salvación. No solamente Él vino a hacer milagros, a dar testimonio de que era Hijo de Dios, sino también la promesa de la vida eterna. Amén. Entonces, para todo aquel que en Él cree, no se pierda condenación eterna, mas tenga vida eterna. Y vida eterna es en abundancia. Amén. O sea, vivir para siempre. Entonces, amados hermanos, la expresión "ay de mí" hace relación estrictamente a lo que el apóstol Pablo vivió, dijo en la exhortación de hoy, porque tiene que ver con lo que estamos viendo de que creer en nuestro Señor Jesucristo tiene un significado presente y en la eternidad. Me es impuesta necesidad, yo podría decir me es impuesta necesidad también, para seguir creciendo en el conocimiento del Señor para vida eterna. Sé que es así, estoy convencido de ello, lo he entendido, Señor, me abandono ante usted porque realmente usted me está hablando y estoy entendiendo de que realmente es así. La relación de Pablo con el Señor era estrechísima. Hemos estudiado en la academia quién fue el que preparó a Pablo, a Saulo, cuando era pequeñito. De pequeñito él tuvo instrucción en las Sagradas Escrituras. Entonces, amados hermanos, cuán interesante y vivo es el hecho de lo que Dios dice respecto a creer en su Hijo. En el Evangelio de San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, derecho, dice el Señor en el Evangelio de San Juan 12. Vamos a leerlo por favor en San Juan 1:12, para que lo veamos más claramente. En 1:12, San Juan 1:12. Si alguien más, hermana Silvia, en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nuevamente el Señor nos está exhortando. A todos los que creen en su nombre les dio potestad, es decir, hay un derecho de regalo de parte del Señor de la vida eterna, de ser llamados o hechos hijos de Dios. Amén. El nombre para nosotros representa todo lo que somos. Alguien tiene un nombre, representa todo lo que él es o ella es. Por eso me es impuesta necesidad ante el Señor y ante los hombres de predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Luego dice, recordando el Hecho de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31,
tenemos ahí la situación del carcelero de Filipos. Si me acompañan, por favor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. (16:31). Aquí se presenta también otra situación en la cual ya el apóstol Pablo le da una mano, por decirlo así, al carcelero de Filipos. Si alguien me puede acompañar, por favor. 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cortito, ellos dijeron, hay una situación anterior que se presenta al respecto, hay que leerlo completo, pero en esencia Pablo y Silas fueron apresados, golpeados y enviados al peor lugar de la cárcel, al más profundo, y el carcelero va y lo pone en el lugar más profundo. Y en esa instancia de dolor, Pablo y Silas entonan canciones al Creador, y él las escucha, pero él se duerme, y viene un gran terremoto, y las puertas de las celdas se abren. ¿Y qué ocurre? En el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero de Filipo y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hermano Jaime recibió a nuestro Señor Jesucristo en su vida y fue salvo él y su casa, como el hermano Pastor, como la hermana Martita, aquí la hermana. Y será salvo. O sea, la bendición no se queda ahí, es viva y se transfiere a través de nosotros. El hermano Jaime recibió al Señor y su familia fue salva. Él está seguro sobre eso. Entonces es necesario conocer qué significa creer en Cristo para llevar a esto de ay de mí, sí tomar conciencia de ay de mí, pero forma parte de mi crecimiento en el Señor. Ay de mí. Y somos salvos. Solamente por creer. Dejémonos una vez más de combatir contra algo que tenemos tan vigente como lo que estamos viviendo el día de hoy. Nosotros sabemos que tenemos que enfrentar todo este problema en nuestro país y el mundo entero, pero tenemos la esperanza no dormida o una esperanza intelectual o guardada en un pergamino, sino tenemos la esperanza viva de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa creer en nuestro Señor Jesucristo. Depositar toda nuestra fe, nuestra existencia, nuestro pensamiento, nuestro mirar y dejar de combatir ante la evidencia que tenemos delante de nosotros. Esa es la verdadera forma de conocer al Señor Jesucristo. Porque yo creo, porque realmente lo entiendo, lo vivo, lo percibo y lo hago mío. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Pablo y Silas le dijeron, los dos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 16, 22 al 32 podemos definir, dice, en Romanos capítulo 1 también, Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque sé que es hermoso, es dulce, más dulce que la miel. No me avergüenzo
del Evangelio, porque es poder de Dios para ir al supermercado, para ir al mercado, es para salvación. Eso es, para salvación. A todo aquel, una invitación universal. A todo aquel que cree. Es decir, el Evangelio de Cristo para todos los que creen en Él. Esa es la gran exhortación, la gran invitación. Ese es el regalo. En Romanos capítulo 15, versículo 1 dice, justificado por la fe. La vez anterior respecto a esta cita bíblica, hemos direccionado el mensaje a la fe. A Corinto le faltó la fe. ¿Había fe? Sí, pero no había la fe suficiente como para entender de que la división que se estaba produciendo dentro de la iglesia era por falta de fe o falta de conocimiento. Porque la sociedad que existía en aquel entonces era muy permisible. Los griegos se sentían muy orgullosos de todo su conocimiento, pero no conocían al Señor. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, del cual estamos hablando esta mañana. Entonces, dice el Señor, en Romanos capítulo 15, versículo 1 dice, otra forma de ir conociendo al Señor, justificados por la fe, significa ser declarados no culpables ante el Señor, salvos según Dios, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si estamos escuchando esta mañana, estamos entendiendo de que realmente tenemos que reforzar esa fe, conociendo al Señor en su palabra y disponiendo nuestro corazón, más que nuestro intelecto, de que si Dios existe o no existe, es saber que existe realmente, porque ya lo sabemos. Amén. Pues es don de Dios, es un regalo que Cristo trajo también. Y en el versículo 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí hay un cuidado. No te vayas a gloriar de lo que tú haces. Porque ¿qué dice ahí? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Estoy obedeciendo un mandato de amor del Señor. No me voy a gloriar, no, yo he orado por tales personas y ha recibido al Señor y yo soy el que lo he hecho. No es así. No tengo por qué gloriarme, porque el Evangelio y la doctrina que Él trajo a nuestro Señor Jesucristo es de Él. Nosotros somos meros administradores y vamos a rendir cuentas. Por eso, ay de mí. Entonces, ahí está la invitación del Señor. Luego en el versículo 2:10 dice, porque somos hechura suya. Ahí el Señor está reafirmando aún más por qué razón no debemos gloriarnos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mirad vos. Podríamos recorrer, amados hermanos, todo el Nuevo Testamento, versículo tras versículo, y todas las veces que lo hacemos debemos tener confianza y creer en el Señor Jesucristo. Nuevamente, 3 veces, dejemos de confrontarnos con el Señor. El Señor nos confronta, es al revés la cosa, el Señor nos confronta en nuestra vida. No, yo no he hecho ningún mal, no he hecho nada, no miento, no robo, digo las cosas como son, respeto, pero no hemos creído en el Señor de señores, en el Rey de Reyes. Como digo, amados hermanos, podríamos recorrer todo el Nuevo Testamento hablando del Señor y reafirmando esto de que qué significa realmente creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿O solamente somos dominicales? Hermanos cristianos dominicales, ¿realmente somos eso? Entonces hay exhortación, tenemos que entender de que realmente el Señor nos va sacando todas esas cosas para luego mirarlo a Él derechamente y entender quién es, a qué vino y qué significa creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, antes el Señor ya había preparado las cosas que estamos viviendo hoy. Es un regalo. Así que, amados hermanos, el asunto es muy claro en cuanto a lo que hay que hacer. Ahí está la exhortación también, parte de ello. Ya conociendo la verdad, sabemos que la situación es clara.
sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero aún así, amados hermanos, yo pienso, y sabemos que es verdad que hay muchos que están engañados y que verdaderamente creen que en algún momento de sus vidas han creído en Jesucristo, pero hasta ahí llegan. No hay búsqueda de la verdad de Cristo. Sí, yo creía y me quedé. Es como un aviso comercial, ¿no? Pausa, vamos a comerciales, luego seguimos. Pablito entiende ese lenguaje. Es que es verdad, hermano. Entonces, ¿cuáles son las pautas que el enemigo utiliza para alejarnos de una cita bíblica o del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Hay pautas que el enemigo utiliza, pero muy sutilmente, y las utiliza, pero así, cabalito. 41 es tu número de calzado, ahí está. ¿Cuáles son? Pautas del engaño del enemigo para no creer o no seguir creciendo en el conocimiento del Señor, para entender qué significa creer en el Señor Jesucristo. O creemos livianamente, cómodamente, porque no es satisfactorio. Unas cuantitas les voy a mencionar. Cuestionamiento de su creencia. Yo creo, pero me lo cuestiono. Siempre estamos ahí cuestionando, no, pero esa persona de allá, que esto, que lo otro, que leí un libro, que sé yo. Me cuestiono la creencia de que existe nuestro Señor Jesucristo, que está la palabra, que está Dios, que está el Espíritu Santo. Lo cuestiono. ¿Y qué significa cuestionar? Significa complicarlo. Yo me alejo, no por allá, no quiero más. Luego viene la mala interpretación de las Escrituras, doctrina falsa. Luego viene ya decidido personalmente la limitación deliberada de la fe. Yo limito el crecimiento del regalo tan lindo que es la fe de parte del Señor. Yo lo limito, lo cuestiono, lo enfrío, lo alejo, lo coloco en mi bolsillo y lo saco cuando me conviene. Por lo tanto, si hago así, también estoy haciendo lo mismo con el Señor. Entonces, limitación deliberada de la fe. Yo decido. Luego, limitación de las vidas en función del estilo de vida de una persona. Muchas veces el estilo de vida nos aleja del Señor, apaga nuestra fe y nos aleja. Debilidad voluntaria, cansancio. No voy a dejar de leer la palabra, voy a dejar de estudiar, no voy a ir a la academia, no voy a participar de los martes de oración, no. Debilidad voluntaria. Cuando estemos débiles, hermanos, sabemos que es un ataque del enemigo. La duda. Ser engañados por falsos maestros de la palabra. Bueno, eso ya lo sabemos hoy en día. Pululan los vendedores de falsas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Pulular quiere decir muchos. Pulular. Muchos de ellos. Y luego, finalmente, uno de estos dice el deseo propio de abandono espiritual. Me consumen los hechos cotidianos, la situación cotidiana, el trabajo, la aflicción, problemas de matrimonio, problemas de la concreción. Entonces yo mi deseo propio de abandonar lo espiritual, porque les cuento, es como el niño Tomás, que pensaba muchas cosas, miles de cosas, y al final no hacía nada. Así ocurre también en nosotros los cristianos, que pensamos muchas cosas del Señor, no voy a hacer esto, si el mensaje estuvo motivador, si me lleva a pensar en esto, ¡pum!, me voy y ya. Chao. Arrivederci, como dice el español. Entonces, amados hermanos, todo esto que les acabo de indicar del cuestionamiento, la mala interpretación, la limitación deliberada, la limitación de nuestra vida en función del estilo de vida que nos aleja del Señor, debilidad voluntaria, no estoy cansado, ser engañado por otros falsos profetas, escucho por allá todo lo que hay, el deseo propio de abandono espiritual, me van a llevar a un alejamiento del Señor. En San Juan, en 1 Juan 5:3 dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De nuevo, estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La voluntad de Dios, amados hermanos, es que sus seguidores, es decir, nosotros, tengamos una vida asegurada y en una seguridad inquebrantable de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Íntima, en lo privado. Ustedes seguramente han visto Cuarto de Guerra, la película, ahí está, íntimo. Yo y el Señor, o yo y mi esposa y el Señor. Mi esposa, yo y el Señor, con mis hijos, con mi familia, como la congregación. Oración íntima es la que ocurre en Ebenet el día martes. Es íntima, de familia en el Señor. ¿Para qué? Para que de ninguna manera podamos ser engañados por líderes espirituales que hoy en día polulan con sus falsas doctrinas que prometen de todo y que engañan a la grey del Señor y los convierten en mercadería, como dice el apóstol Pedro, que en tiempos finales serán mercadería. El nombre de Cristo hoy día es una marca comercial. Lo han marketizado. Entonces, amados hermanos, veamos ante los puestos qué significa creer en Cristo. Para resumirlo, conocimiento, conocer al Señor. ¿Dónde? En su palabra. Y vamos a descubrir la amplia gama de exhortaciones y invitaciones que el Señor nos hace a través de los distintos personajes del Antiguo como del Nuevo Testamento. Conocimiento. Si voy a creer en algo, en alguien, tengo que tener un testimonio verdadero. Seguir. Venid y seguidme, dice el Señor. Si voy a creer en algo, o sea, si voy a recibir ese llamado, si voy a creer en algo o en alguien, hay un testimonio verdadero de quién yo voy a seguir. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El conocimiento nos va a dar el camino de seguir, ¿qué cosa? Cuestionándolo. Debo creer que Cristo es Dios y que es deidad y parte de la Trinidad. Debo creer que soy pecador y el pecado me ha separado de Dios, pero ahora soy pecador salvado, pecador verdaderamente aceptado por el Señor y perdonado. ¿Qué significa creer en Cristo? Debo creer que mi amado Jesús murió en la cruz por mis pecados y que al morir pagó por mí en su muerte la deuda y el castigo que tenía que caer sobre mí. Tengo que creer, poner mi confianza. Debo creer que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y resucitó de la muerte por el poder de Dios, Padre, Jehová de los ejércitos. Debo creer que el significado de su resurrección válida para todo lo que de él fue escrito en el Antiguo Testamento. Debo creer convencidamente y verdaderamente, no solo por un momento. Debo creerlo siempre. Mientras yo respire, mientras respiremos, debemos creer, poner nuestra confianza. Debo creer que aquellos, vean, debo creer que aquellos sin Cristo mueren. Me impone necesidad de predicar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debo creer lo que Cristo dijo, que enviaría el Espíritu Santo para convencer al mundo de su pecado y dar testimonio acerca de él. Debo creer que la luz vino al mundo, Cristo, como dice Juan 5. Debo creer que la luz vino al mundo, Cristo, pero el mundo prefirió las tinieblas. Dice la palabra, si vamos al primer capítulo de Juan. Prefirió las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que negó a Cristo, sabiendo que tenía que venir el Mesías. Porque sus obras, ¿cosas eran? Malas. Debo creer que la luz vino al mundo, es decir, Cristo, pero el mundo prefirió las tinieblas, negó a Cristo porque sus obras eran malas. Debo creer en el juicio de Dios. Debo tener confianza en que me convierto en un participante activo en las cosas de Dios por fe en el Hijo de Dios
y que mi relación con Cristo es sincera y grata ante el Señor. ¿De acuerdo? Y la exhortación dice, debo comprometerme muy sinceramente al servicio de Dios, donde quiera que estemos haciendo un servicio del Señor, dando una mano, un buen consejo a personas que están en dificultad, y recibir también de otros hermanos más maduros en la fe la exhortación correspondiente para que nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo vaya engrandeciéndose. Amén. Bien, amado hermano, no voy a extenderme mucho más, estoy dejando algunas cosillas atrás. Y para conclusión, lo siguiente, quiero compartirlo y creo que nos va a ayudar bastante en todo esto de entender de que este ay de mí, que lo dijo Pablo, ex Saulo de Tarso, Pablo lo está diciendo también porque él entendió lo que significa creer en nuestro Señor Jesucristo. Para el cristiano en sí mismo, respondiendo activamente al compromiso adquirido y la gracia del Señor con fe todos los días de su vida. De nuevo, respondiendo activamente, esto de creer en Cristo, respondiendo activamente al compromiso adquirido y la responsabilidad en que la gracia del Señor con fe en Él todos los días de mi vida. Para la iglesia, para la congregación hoy, la expresión bíblica dada por Pablo en su carta a los Corintios es el hecho que recuerda a los creyentes la responsabilidad ineludible de compartir la palabra de salvación con el prójimo y ser testigos activos en su entorno, en su alrededor. La expresión bíblica dada por Pablo en su carta a los Corintios es el hecho que nos recuerda a nosotros los creyentes la responsabilidad ineludible de compartir la palabra de salvación con el prójimo. Debemos compartir y ser testigos en su propio entorno. La exhortación, amados hermanos, amadas hermanas, es definitiva, clara y potente. Ay de mí. Amén. Les invito, amados hermanos, que me ayuden en esta oración final. El Señor tiene muchos regalos para nosotros. No solamente hoy día, domingo, sino todos los días de nuestra vida. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos, para concluir esta reunión de dominical que el Señor ha permitido de que en su infinita misericordia estemos reunidos en su santo y bendito nombre, para efecto de poder entender el real significado de creer en nuestro Señor Jesucristo, que es el regalo del Señor. Bendito Dios, en esta hora, Señor, junto a tu pequeña manada, Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, de oración, en este momentito, Señor, de la predicación. Darte gracias por el regalo tan grande que la persona de nuestro Señor Jesucristo te nos ha dado salvación, vida eterna, y la promesa ineludible, Señor, de entender el significado de creer en tu Hijo amado, Padre amado. Sabemos que tu Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Entendemos claramente que tenemos que dejar de combatir, Señor, porque ya sabemos cuál es la verdad. Y la verdad os hará libre. Gracias te doy, Señor, por el momento inicial, Señor, que usted ha tocado mi corazón, Padre amado. Y la verdad que no esperaba que esto ocurriera, pero ha sido para bien, Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice tu palabra. Darte gracias por tu siervo, nuestro amado pastor, Señor Rafael, por nuestros hermanos de la congregación, hermanas también, Señor, los niños que están viniendo también, la juventud, Señor, por las personas mayores también. Darte gracias en este tiempo, Señor, porque es un tiempo maravilloso. Ha sido obrada tu palabra, Señor, primeramente en mi vida, Señor. Podamos recibirla de corazón, Señor, y entender el significado real y verdadero de creer en nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nos presentemos ante usted, Señor, no digamos algo que podamos estar seguros y convencidos, Señor, en quién hemos creído, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por las citas bíblicas que fueron leídas, que fueron compartidas, Señor, y que llevemos algo de lo que hoy día te hemos hablado en nuestra vida, Señor, esta mañana, y podamos tener claro lo que usted nos ha exaltado esta mañana. Gracias te doy, Señor, en este tiempo, Señor, te doy gracias por la vida de los hermanos que nos
podido venir, Señor. Te pido por los niños, por Johncito, Reina, Emanuel, también por Jimmy, que está lejos, Señor, cumpliendo su proyecto que está siempre pensando en poder regresar y como Él dice, Señor, y tú lo has escuchado, volver a la vida civil, Señor, seguramente a servirte, Señor, a seguir su propósito. Gracias te doy por la familia de NEC, Señor, que te ha permitido que vengamos a reunirnos el día de hoy en este lugar, Señor, y que la palabra, Señor, que ha sido compartida esta mañana, un poquito de ella podamos llevarnos a nuestros hermanos. Gracias te doy de corazón, Señor, gracias te doy por el regalo tan lindo que te nos ha dado, Señor, en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias te doy infinito, Señor, gracias, muchas gracias, Señor, muchas gracias por todo lo que usted está obrando en nuestra vida, Señor. Terminamos este servicio, Señor, pidiéndote que tengamos una linda y protegida semana. Te pido encarecidamente junto a nuestros hermanos, a nuestro pastor, Señor, por Bolivia, Padre hermano. Sabemos que en las próximas horas se van a cumplir plazos dados por el hombre, Señor, en función de estos bloqueos, Señor, que tanto daño ha traído a nuestra yasta, Señor, a nuestro país maravilloso. Que usted ponga, Señor, razonamiento y que tu Espíritu Santo obre, que se haga, Señor, la voluntad, así como ocurrió en el Antiguo Testamento, Señor, que el pueblo de Israel pedía rey, cuando no debían tener rey, querían actuar como las demás naciones, Señor. Que la paz abunde, Señor, en este tiempo. Especialmente vuelvo a reiterarte, Señor, mi preocupación de lo que va a ocurrir hoy día domingo, Señor, en las primeras horas de mañana lunes. Y que sea, Señor, algo de paz y algo de respiro y de alivio para nuestra nación, Señor. Gracias te doy una vez más, Señor. Muchas gracias, Señor, por el tiempo que usted nos ha proporcionado de reunirnos el día de hoy. Nos retiramos de este santo y bendito lugar, Señor, más nunca, de tu santa y bendita presencia. Yo te doy gracias en el dulce nombre del Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Amado pastor? Gracias.